Bueno, vamos a comenzar con el tema de librerías a utilizar. Entonces, en nuestro caso, la librería que les voy a recomendar y la que vamos a estar usando a lo largo de esta unidad, que es en la parte de R, es Tidyverse. Tidyverse no es más que, digamos, una librería que contiene a múltiples de ellas. Entonces, nosotros podríamos instalar cada una de estas por separado, pero lo recomendable es instalarlo a través de Tidyverse. ¿Esto qué significa? Instalamos una única librería y esa librería se encarga de instalar todas estas librerías que nosotros necesitamos. De esta forma, cuando necesitemos hacer uso de ellas, simplemente ya las cargamos a nuestro ambiente de R en el momento que nosotros lo necesitemos. ¿Esto por qué se debe? Porque todas estas librerías en general, si bien han sido desarrolladas por un grupo pues, bastante grande de personas, realmente todos se han coordinado, se han puesto de acuerdo para que sean, digamos, todas estas funciones estandarizadas. ¿Sí? Es decir, todas las funciones, todas las librerías, métodos, todo lo que vamos a estar usando aquí, tiene de alguna forma estandarizado para poder hacer uso de estas mismas funciones dentro de otras funciones, de otras librerías, cosas de esto lo que permite es que no tengamos mayor problema al momento de usar distintas transformaciones, visualizaciones, cargas y todo esto, eh, de que por cuestión de compatibilidad o cosas de estilo. Entonces realmente es una ventaja muy grande y para eso vamos, por esa es la razón principal en que les recomiendo. Aparte de que son librerías enfocadas a toda esta cuestión del análisis de datos, algo que van a tener que estar haciendo mucho a lo largo de esos laboratorios. Entonces es una forma como de ya empezar a acostumbrarse a usar este tipo de librerías. Una vez que agarren, digamos, se acostumbren a ellas, van a dedicar menos tiempo a estar programando y más tiempo en hacer sus experimentos, generar sus reportes, generar análisis, vaya, pues estimar parámetros, cosas de ese estilo, para generar sus propias conclusiones. Entonces, en los comentarios les voy a dejar justamente la dirección de esta página para que si así lo desean puedan ustedes revisar un poco más. Aquí les muestro la página, está Tidyverse, justamente, y entonces ustedes aquí pueden ver cuáles son los paquetes que tiene, ¿sí? Es decir, cuáles son estos paquetes que tienen instalados dentro. Viene aquí una descripción un poquito más completa de lo que yo les podría dar. Entonces, si les interesa ver una pequeña vuelta a esta página, adelante. Vamos a instalar la librería por medio de esta función, install package, y luego el nombre de la librería o del paquete. En este caso es Tidyverse. Acuérdense, esta función de install package es la que vamos a tener que usar siempre que queramos instalar cualquier tipo de librería y luego poner el nombre de la librería. Para hacerlo, yo lo voy a hacer, ustedes tendrían que abrir su terminal de RStudio, acuérdense, tenemos nuestra terminal de RStudio, esperamos a que cargue y entonces aquí empezamos a escribir el comando, ¿no? De tidyverse. Y damos enter y ya, ¿cómo se llama? Se empieza a instalar. Entonces, si ustedes tienen Windows, están en Ubuntu desktop, es decir, usaron Dual Boot y todo eso, pues sería únicamente esa parte. En el caso de los que instalaron RStudio por medio de Windows Subsystem for Linux, es prácticamente lo mismo, nada más que probablemente tengan que hacer algunos pasos extra y entonces yo lo voy a hacer en R por medio de WSL únicamente para cubrir esos pasos extra. Entonces, para eso, primero tenemos que inicializar nuestro servidor de RStudio. Entonces, acuérdense, sudo para indicarle que vamos a ejecutar un comando con permisos de administrador. Luego ponemos RStudio-server y luego le decimos que inicie el servicio. Entonces, nos va a pedir nuestra contraseña de administrador. Ingresamos la contraseña y nos va a regresar el prompt como si nada hubiera pasado. ¿Esto qué significa? Si no nos genera ningún error, es que ya empezó a ejecutar este servicio. Podemos poner PS para ver los procesos o PS-A. No, entonces podríamos top. Y si vemos con top, miren, este funciona más. Tenemos RServer, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que ya hay un servicio de RStudio que es el RServer. Entonces damos Q y salimos de esa parte. Entonces ahí ya vimos que ya efectivamente se inicializó nuestro servicio. Entonces nos vamos a ir a una página de internet y vamos a escribir el localhost
y luego 2.8787 y damos Enter. Si todo funcionó bien, nos va a aparecer esta ventana. Acuérdense, es como abrimos RStudio para trabajarlo desde Windows Subsystem for Linux. Y entonces aquí vamos a poner nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña de nuestro nombre de usuario. ¿Sí? Entonces le damos conectarnos, que lo voy a hacer que nos salve, y ya tenemos un ID de RStudio similar al que teníamos en Windows. ¿Sí? Entonces, este es el que tengo en Windows. Acuérdense, yo aquí nada más le cambié el formato. Y este es el que tengo en mi Windows Subsystem for Linux. Entonces realmente a partir de aquí es el mismo trabajo. Entonces para instalarlo vamos a hacer install.package y ponemos tidyverse. ¿Sí? Esta parte lo tenemos que hacer, no importa si estamos en Windows, en Linux, en Mac, en Windows Subsystem for Linux, es la misma forma de instalarlo. La única diferencia es que puede estar de más o menos dependiendo de los tipos de librerías, binarios y todo del sistema operativo donde vamos a instalarlo. Y entonces vamos a darle Enter y vemos que empieza a sacar aquí un montón de cuestiones. Entonces nosotros lo vamos a dejar ahí corriendo un rato mientras seguimos avanzando con la presentación. Principalmente en Linux esto puede llevar un poquito más tiempo que en Windows, porque en Windows ya descarga un binario precompilado, por decirlo así, y lo instala. En Linux va descargando todo lo que necesita para poderlo instalar, entonces nos puede llevar un poquito más de tiempo. Pero no pasa nada, ahí lo podemos dejar un rato en lo que seguimos avanzando con nuestro tema. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las librerías que tiene o las más usuales o las que vamos a estar usando principalmente para que sepan más o menos cuáles son las capacidades, los alcances, las limitaciones que tenemos con este tipo de librería. Entonces, cada vez que carguemos en el área de trabajo tidyverse, es decir, al momento de instalarlos, nos va a instalar un montón de librerías. Sin embargo, las que se van a cargar siempre que nosotros hagamos una carga van a ser estas: ggplot, dplyr, tidyr, readr, pull, tibble, stringr y forecast. Entonces, ¿para qué nos sirve cada una de estas? ggplot va a ser la librería principal con la que vamos a estar generando visualización de datos. Es decir, diagramas de dispersión, donde vamos a estar comparando, por ejemplo, en su laboratorio de mecánica, posición versus tiempo, para ver justamente todo esto, analizar movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones, en sus laboratorios, por ejemplo, de termodinámica o de pues, fenómenos colectivos, electromagnetismo, óptica y todo eso, pues obviamente van a tener que estar generando estos diagramas de dispersión, estas gráficas de líneas, donde vean el comportamiento de acuerdo con una variable respecto a la variable objetivo, la variable dependiente que quieren ustedes explicar. Entonces todo eso ggplot nos va a permitir, nos va a proporcionar funciones para hacer esas gráficas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sepan que ya de una vez tenemos esas librerías. Luego, otra parte es dplyr, que es justamente para la manipulación de datos. Básicamente, esta librería de dplyr contiene un montón de funciones que nos va a permitir manipular nuestro data frame o nuestro tibble. ¿En qué sentido? Vamos a poder modificar las columnas, hacer transformaciones, filtrar datos, etcétera, etcétera. Entonces, es como de los principales que vamos a estar usando siempre. Entonces, automáticamente no lo carga. El tidyr es una librería enfocada al formato ajustado que se llama el tidydata. Realmente hay ciertas funciones que vamos a estar usando de repente para hacer transformaciones igual a nuestro tibble, a nuestro data frame. Y esas funciones vienen dadas por tidyr. Luego, readr es una librería que trae prácticamente funciones enfocadas a importar datos. Es decir, si traigo datos en un CSV, en un archivo de texto, en un archivo delimitado, no sé, por algún carácter extraño, cosas de ese estilo, bueno, con esta librería vamos a hacer la carga de algunos datos. Nosotros vamos a revisar algunos ejemplos, tampoco va a ser tan exhaustivo, pero vamos a ver ahí algunas funciones que hay para cargar datos. Esta es importantísima porque es la forma en que vamos a poder subir nuestros datos de laboratorio a R para poder procesarlos. Pur es una librería enfocada a la programación funcional, es decir, no está pensado específicamente para el análisis de datos, pero a lo largo de nuestro análisis vamos a tener que definir y crear nuevas funciones que hagan uso de otras funciones de estas librerías que les menciono.
Entonces, con Pur trae ciertas funciones que nos van a ayudar a definir o a crear nuestras funciones de usuario para evitar escribir mucho. ¿A qué se refiere esto? Acuérdense, en la programación hay un principio muy básico que básicamente es que si te encuentras repitiendo el mismo código más de 2, 3 veces, crea una función que lo haga por ti y entonces haces el llamado a esa función. ¿Esto qué significa? Si pensemos sin irnos tanto a los extremos. Si yo tengo que escribir el mismo código que va enfocado a 3 renglones 5 o 6 veces, voy a tener que estar reescribiendo unas 15 o 18 veces exactamente el mismo código y eso me quita muchísimo tiempo. Entonces, con Pur lo que voy a hacer es generar algunas funciones que hagan uso de estas librerías y entonces, a lo mejor es un código de 6 renglones porque yo estoy diseñando una nueva función, pero si lo reutilizo 6, 7 veces, va a valer la pena, ¿sí? Porque al de cuentas voy a escribir muchísimo menos y voy a poder estar optimizando mi tiempo, aparte que va a ser más legible al momento de que yo quiera corregirlo, sobre todo porque, bueno, sé que muchas de estas cosas probablemente las utilicen laboratorio a laboratorio, entonces es bueno que sea lo más legible posible para que cuando no se acuerdan puedan ver el código y digan, ya me acordé cómo es que funciona esto. Sí, básicamente esa es la idea de Pur. Tibul es justamente una librería que trae unas pocas funciones que van enfocadas a cargar esta versión moderna que les llamaba de los data frames. Realmente nosotros vamos a estar usando Tibbles. En un momento más, cuando carguemos datos, les voy a enseñar la razón de por qué los Tibbles son un poco mejor que los data frames, incluso desde el punto de vista de previsualización de estos datos. ¿sí? StringR es una librería que trae un montón de funciones y métodos enfocados a trabajar con cadenas de caracteres. ¿A qué me refiero con cadenas de caracteres? Bueno, en algunas tablas van a tener descripciones como experimento 1, experimento 2, experimento 3, o a lo mejor pueden tener incorporadas cuestiones como mediciones asociadas a la posición A, mediciones asociadas a la posición B, no sé, cosas de ese estilo. Entonces, con StringR van a poder modificar este tipo de expresiones para que sean, digamos, más legibles o más manejables dependiendo de nuestras necesidades. Y forcats es básicamente una función enfocada a factores. ¿Factores qué son? Pues simplemente son variables ya sea numéricas enteras o variables de cadenas de caracteres que tienen un número limitado de categorías. ¿A qué me refiero? A lo mejor si ya tomamos las mediciones y sabemos que son 10 experimentos, y entonces tenemos experimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son nuestros factores. Factores asociados a esos experimentos. Y entonces lo que hace ForCats es que nos permite manejar estos niveles de factores de una forma un poco más amigable, lo cual es muy importante, sobre todo al momento de graficar. El poder modificar estos niveles nos va a facilitar muchísimo la vida al momento de generar las gráficas para que se vean bien, sean legibles, estén presentables para nuestros reportes o presentaciones que demos en nuestros ¿cómo se llama? Laboratorios. Entonces, fíjense, bueno, nada más para darle seguimiento, el tiempo que llevamos sigue instalando. ¿sí? Entonces, realmente en Linux tarda un poquito más, pero no desesperen. Ahí va a terminar. Entonces, seguimos. La forma en que vamos a cargar nosotros justamente la librería, y eso lo vamos a hacer ahorita que termine justamente de instalarse, es por medio de una función que se llama library. Entonces, library, y luego ponemos el nombre de nuestro paquete, nuestra librería que vamos a usar. Lo que hace es que le dice a R, carga en mi directorio de trabajo, es decir, carga en mi sesión o en este ambiente de trabajo que se tiene abierto en este momento, estas librerías. Y eso básicamente es ponme a disposición las funciones que yo necesito para poder hacer utilizarlas. Entonces, al hacer library tidyverse, lo que vemos es que realmente lo que carga trasfondo es ggplot, tibble, tidyr, readr, pur, dplyr, stringr y forecast. Estas son las funciones que carga por default y entonces únicamente con una línea de código ya estamos cargando todas estas funciones. Luego, fíjense que nos avisa algo R, nos dice que hay conflictos. ¿A qué se refiere con conflictos? Algo que tiene, digamos, entre comillas, un problema R, es que justamente como es libre y cada quien puede crear sus paquetes, sus librerías y poner sus funciones con el nombre que quieran,
Tan temprano sucede que hay funciones que se llaman iguales de distintos paquetes. Y entonces, ¿cómo sabe R cuál es la función que estamos usando? Bueno, para eso nos indica que hay ciertos conflictos y lo que pasa es que R enmascara estas funciones, estos nombres de funciones, para poder saber cuál es la que vamos a usar. Entonces, básicamente aquí lo que nos dice es que hay un conflicto con dplyr, la librería dplyr, y una librería que se carga siempre, que está por default en R, cada vez que lo abrimos, que se llama stats. Entonces hay una función filter en dplyr y hay una función filter en stats, y entonces R no sabría cuál utilizar si únicamente dejara cargar a todas las librerías de esta forma. Entonces lo que hace R es que dice, bueno, la última librería que cargues tiene precedencia sobre todas las demás. Y entonces resulta que cada vez que hagamos uso de la función filter, realmente vamos a estar haciendo uso de la función filter que viene en la librería de dplyr. Lo mismo pasa con la función lag, que vamos a estar haciendo uso de esa librería que viene en dplyr, no en la librería de stats. Vamos a ir viendo cómo podemos hacer para hacer uso de estas otras librerías en caso de ser necesario, pero es importante tener esto en cuenta. Cada vez que carguemos librerías, tenemos que ver si no hay conflictos. Y esto es muy importante porque depende el orden, como les mencionaba. La precedencia que toma es la última librería que cargas, es la que tiene prioridad sobre todas las demás. Entonces, muchas veces si nosotros cambiamos el orden en que cargamos una librería, nos puede generar un error. ¿Un error en qué sentido? En que a pesar de que la función se llama igual, puede funcionar de forma distinta y por lo tanto obtener un resultado distinto en lo que nosotros estamos haciendo y eso nos va a generar obviamente un error. Entonces siempre que carguemos librerías vamos a prestar atención a los conflictos que existen, qué funciones están enmascarando que otras para que seamos conscientes de cuál es realmente la función que estamos usando. Si queremos evitarnos eso, lo que podemos hacer es hacer el llamado a las funciones como se ve aquí. El nombre de la librería, dos puntos, y luego el nombre de la función. De esta forma, vamos a poder hacer uso justamente de la función asociada a un paquete. Y entonces esto es lo que básicamente le digo del paquete stats al uso de la función filter. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Déjenme ver si ya se termina de instalar tidyverse. No se ha acabado de instalar. Entonces en lo que se sigue instalando voy a estar usando RStudio de Windows y vamos a ver esto. Acuérdense que la función help o el signo de interrogación me ayuda a, a pedir la documentación de una función. Entonces pongo signo de interrogación filter, doy enter y entonces fíjense que me dice. La función filter es del paquete stats y me dice qué es lo que va a hacer, ¿no? Básicamente dice que aplica un filtro lineal, lo que sea que se llame eso, a una serie de tiempo univariado. ¿Sí? Eso es lo que hace esa función filter. A eso se dedica. Entonces yo necesito pasarle una función de tiempo, más bien un objeto de tiempo, time series, univariado a esta función y entonces va a aplicar un filtro lineal. Otra vez, no nos metamos mucho en los detalles, lo que sea que se llame eso, pero básicamente eso es lo que pasa. Pero al momento que yo cargo la función tidyverse, fíjense, aquí tengo library, tidyverse, y entonces yo doy enter, empieza ahí justamente a buscar este tipo de librerías y es lo que les menciono. Nos dice que está cargando todas estas librerías que habíamos visto previamente y que existen estos conflictos. Y entonces me está enmascarando dplyr, la función filter de dplyr, a la función de stats. Y entonces veamos si yo vuelvo a poner, pido la documentación de filter. Otra vez, no estoy haciendo otra cosa, estoy ejecutando el mismo comando, pero fíjense que ahora cambió el comportamiento. Ahora me dice, bueno, ¿de cuál me estás pidiendo? Porque por un lado tienes una función filter en dplyr y por el otro lado tienes una función filter en el paquete de stats. Entonces, necesito que me digas de cuál quieres. Ah, bueno, si yo le pongo de dplyr, perdón, aquí arribita, en dplyr, me dice filters de dplyr. Y entonces fíjense que es otra cosa totalmente distinta. Ahora, esta función filter lo que hace es que nos permite extraer subconjuntos de una tabla, ¿sí? De un data frame, de un table. Nada que ver con la serie de tiempo del filter del otro. Entonces, a eso es justamente a lo que me refiero, que hay que tener mucho cuidado con estos conflictos de funciones
porque no necesariamente, a pesar de que se llamen igual, van enfocadas a el mismo objetivo, a la misma función. ¿Sí? Cada una tiene sus este, diferencias. Ahora, si yo quisiera justamente evitar que R me diga este, qué función quiero, yo puedo ponerle stat, justamente como se llamaba la librería, se llamaba stats. Entonces, fíjense que si yo pongo stats y luego pongo dos puntos y le pongo filter, entonces R dice, perfecto, de la librería stats, estás queriendo hacer uso de función filter y entonces ya me sale directamente. Y lo mismo pasa si yo digo dplyr y aquí dos puntos, filter. ¿Sí? Entonces automáticamente me saca la documentación de la librería dplyr. Entonces, esta es una forma de usar una función que está cargada en una librería que ha sido enmascarada. Es de esta forma. Si yo únicamente uso filters, fíjense que la sugerencia es dplyr, ya no es stat. Entonces, en ese sentido es que debemos de tener mucho cuidado con la parte del enmascaramiento, los conflictos que existen. Ok, entonces pasando esa parte, vamos a ver algunas cuestiones. No nos vamos a meter de lleno a este tipo de librerías, pero vamos a ir viendo más a detalle cada una de ellas. Entonces, readr, como les mencionaba, nos sirve para importar datos. Estos datos los podemos importar de un montón de fuentes y realmente Tidyverse al momento de instalarlas nos instala todos estos paquetes que ven ustedes aquí. El que está en azul, el readr, es el que nos carga por default cada vez que carguemos la librería. Pero tenemos otras funciones, otras librerías que nos pueden servir en casos específicos. No creo que lo utilice mucho, por lo menos no ahorita. A lo mejor los que se dediquen un poquito más al cómputo científico y eso, puedan meterse a bases de datos relacionales. Nosotros no lo vamos a revisar. Hay otra librería que va enfocada a traer datos de librerías comerciales, software comercial, de análisis estadístico, como es SPSS, StatAS. Entonces también podemos tener este tipo de funciones. Otra interesante que vamos a estar nosotros usando es la de readXL, que es leer archivos de Excel. Va a ser algo muy común que ustedes tengan, que alguien cargue o capture la información de sus experimentos en datos de Excel. Y entonces vamos a ver nosotros también un poquito esta función. Y hay otras librerías que les menciono, RBS, JSONLite, XML2, otros tipos de formatos que realmente nosotros no vamos a ver, pero que sepan que pueden cargar los AR por medio de estas librerías que ven aquí. La que viene por default es readr, entonces cuando queramos cargar archivos de Excel, vamos a tener que cargar la librería readxl. Ahora, por el otro lado, para trabajar con los formatos de datos, es decir, transformar nuestros data frames, nuestros tables y todo eso, principalmente vamos a estar haciendo uso de tidyr, dplyr, stringr y forecast, que son estas cuatro azulitas que ven aquí. Ya nos las carga Tidyverse por default. Si queremos trabajar con formatos de fecha o fecha con hora, vamos a tener que cargar directamente nosotros la librería de Lubridate. HMS es otra librería que va enfocada al tiempo del día, es decir, a horas principalmente. Y Blob sirve para guardar archivos en formato binario, ¿sí? Entonces, si en algún momento necesitan hacerlo, pueden cargar estas. Realmente no se cargan por default porque no siempre las necesitan. Entonces, cuando no las necesitemos, no es necesario cargarlo porque acuérdense que eso nos ocupa memoria RAM en nuestra sesión de R. También vamos a ver, esta parte es muy importante, lo que les mencionaba de la programación funcional. Nos va a cargar dos librerías, una que se llama Pur y otra que se llama Magritte-R. Magritte-R es un pipeline, una tubería en español, que va en programación básicamente es recibo información de una función y la paso a otro. Piensa en este pipeline como una composición de funciones. Y a lo que me refiero con composición de funciones es lo que ustedes ven en cálculo, geometría analítica y todo eso. Cuando yo compongo dos funciones f con g, la salida de f es lo que va como argumento a mi función g. Entonces, con estas tuberías o estos pipelines, concatenar estas funciones es hacer algo similar.
la salida de una de las funciones, el resultado de aplicar una de las funciones, lo voy a pasar como argumento para la siguiente función. Esto es muy útil porque nos permite escribir código muy legible y aparte es muy dinámico al momento de que si nosotros queremos dejar de aplicar una función, simplemente comentamos esa línea en vez de tener que borrar y editar todo nuevamente. Y entonces es muchísimo más fácil experimentar, hacer nuestros prototipos de análisis, de si filtro, de si no filtro, que si aplico una transformación y todo a través de Magritte. Entonces este lo vamos a estar usando muchísimo. Más adelante voy a adentrar un poquito más en cómo usarlo, pero piénsenlo de esta forma. Es como nuestra composición de funciones en programación. Estas dos librerías se cargan automáticamente, no debemos de preocuparnos por nada. Y hay una tercera, que se llama Glue, que va enfocado a combinar datos con cadenas de caracteres y todo eso. Nosotros no lo vamos a revisar, pero si en algún momento ustedes están trabajando con muchos datos de texto, podrían utilizarlo si es